En el video previo sobre la teogonía de Hesíodo, decía yo que esta versión es una traducción de traducción. Lecon de Lisle hizo una traducción del griego al francés, y en esta versión, como en tantas, y sobre todo a partir de las versiones de Lecon de Lisle, tradujeron del francés al español. No es una traducción directa. Y la mayoría de las versiones que hay hasta ciertos años son ediciones como esta. Esta dice 1971 y es una reimpresión. En general, la mayoría de las traducciones que circulan del siglo XIX o principios del siglo XX son traducciones de otras lenguas, no del original griego. Hablando de latín, el proceso es otro, pero aún así las traducciones tampoco son tan antiguas. Ya lo comentaré en otro video diferente que trate ese tema. Bien, entonces, tenemos traducciones de Hesíodo, pues más recientes. Tenemos aquí en una versión popular la de Gredos. Estas versiones varían sobre todo con las versiones que sacaron originalmente en Gredos de pasta azul, sin estos dorados. En las notas, como esta era para un público más amplio, eliminaron muchas de las notas que estaban en griego o en latín, dependiendo por supuesto de los autores, y dejaron únicamente las notas explicativas y pues también la bibliografía, la introducción muchas veces, no siempre, la introducción, aunque sí quitaron la parte de los textos griegos y latinos. Bien, esta traducción es de Aurelio Pérez Jiménez y Alfonso Martínez Díez y es de Obras y Fragmentos, ¿no?, de Hesíodo. Tenemos la de Porrúa. Esta de Porrúa, bueno, sin revisarla a detalle, no dice quién la tradujo, cosa que le sucede muy comúnmente a Porrúa, e incluso, y esto ya se lo debo a mis profesores de la carrera, sabemos, y es demostrable totalmente, que son versiones robadas, son versiones no hechas en su mayoría para Porrúa, son ediciones que publicaron otras traductoras, otras editoriales. Y Porrúa tuvo incluso el descaro de cambiarle el nombre al traductor y presentar la traducción como si fuera de otra persona. Pero no, es original de otras. Veremos algún caso en otro video, sobre todo pues siguiendo la historia de las traducciones, que no siempre es tan fácil seguirla. Por ejemplo, Sófocles, del que tengo las distintas versiones como para hacer este seguimiento. Veremos algún caso así en otro video. Tengo también una edición que creo que les va a gustar, griega. Estos son unos, así les llamaron, papiros. Son unas ediciones pues muy rústicas. En mi caso este todavía está intonso, o sea, no cortado, pero trae griego antiguo y griego moderno. Sí, estas son pues traídas de Grecia. Y la colección, les digo, la editorial se llama Papyrus. Bueno, esta es la teogonía. No es una obra muy larga, pero está escrita en verso. Eso también creo que debe quedar claro desde este momento, que está escrita en verso. Como muchas de las obras de la antigüedad, sean de filosofía, sean de ciencia o sean de infinidad de cosas, ¿no? Incluso todo el teatro griego está escrito en verso. Claro que en diferentes tipos de verso, cosa que trataremos de explicar en otro video. Bien, únicamente sobre la teogonía, pues queda que habla de los dioses, la generación de los dioses,
quiénes fueron primero, quiénes fueron después, quiénes dieron origen a quiénes se emparejaron, etc. Y pues muchas historias, ¿no? En torno a los dioses. Pareciera que Hesiodo trató de hacer una versión oficial, o por lo menos una versión de sí mismo, la versión que pretendía que fuera ya la general en vez de tantas versiones que existían. Y pues esto es, entonces, la teoría.